Como empezamos nuestra quinta sección, queremos tomar velocidad en nuestro debate de creación, teodicea y providencia, donde terminamos en nuestra cuarta sección. Así es que como empezamos nuestra quinta sección y continuamos nuestro debate de creación, quise hablar brevemente acerca de la creación de la humanidad. Hay ciertas cosas que la Sagrada Escritura nos enseña acerca de la creación de la humanidad. Por ejemplo, el capítulo 1, verso 27 de Génesis nos enseña que la humanidad está hecha a la imagen y semejanza de Dios. Hablamos de esto más temprano. ¿Qué es eso de hacerse a la imagen y semejanza de Dios? Todo guarda la relación con Dios. Como Dios, somos constituidos como personas. La santidad, la bondad y el amor es ser creado a la imagen de Dios. También vemos en el capítulo 1, verso 31 de Génesis, que la humanidad fue creada en el último día de la creación. Según la narrativa de Génesis, como el apogeo del orden creado, la altura de la creación. Vemos que la humanidad recibe el dominio sobre el orden creado. Capítulo 1, verso 26 de Génesis. Después de ser creado a la imagen de Dios, Dios dio para la humanidad el ejercicio de autoridad o dominio sobre la creación. Vemos que la humanidad recibe el cargo para reproducirse, que somos designados para llenar la tierra. Ha negado la idea que el orden creado no está bajo ningún control inteligible. Vemos el capítulo que ha negado lo que es llamado indeterminismo. El verso 18 y 20 de Génesis del capítulo 2 muestra que el varón y la hembra son creados como iguales. Ambos reciben el cargo de ejercitar dominio sobre el orden creado y la humanidad recibe un cuerpo y alma. También ha denegado la idea de determinismo, lo cual el control es tan absoluto que no hay ningún lugar para la libertad o la responsabilidad dentro del orden creado. El capítulo 2 del verso y el verso 7 de Génesis: y Dios forjó al hombre fuera del polvo de la tierra y respiró en él, y él se convirtió en un ser viviente. Hay muy rápidamente 6 asuntos acerca de la doctrina de la creación de la humanidad. Como la Iglesia ha pensado y reflexionado acerca de la enseñanza de la Sagrada Escritura, ciertamente ha negado ciertas ideas. Uno de los asuntos que es importante cuando pensamos acerca de que la creación de la humanidad en el libro del Génesis es esta idea: ¿fue la humanidad creada perfecta en el jardín? ¿Es toda la humanidad lo que el Señor Dios quiso que la humanidad fuese? La respuesta para esa pregunta realmente es no. Dios creó a Adán y a Eva y creó a la humanidad en el jardín perfecto, pero fueron corruptibles. Así es que estaban sujetos al mal y estaban sujetos al pecado. Finalmente lo que quiso Dios hacer fue traérselos a un lugar donde no solo fueran perfectos, pero fueran incorruptibles, ya no sujetos a pecar, ya no sujetos al mal. Ustedes pueden acordarse de lo que hablamos anteriormente, otra vez con los atributos de Dios, el libre albedrío de Dios. La última voluntad libre es para traer en la existencia lo que está en conformidad con la ley sagrada. Finalmente lo que quiso Dios hacer fue mover a Adán y a Eva para mover la humanidad de donde estaban, en el jardín, hacia donde usted y yo estaremos en el cielo, al fin y al cabo, dentro de la vida eterna. Amén. Por favor, sepan que crear a Adán y a Eva en el jardín fue un medio para conseguir un fin, no fue el fin. Sabemos que la caída va a ocurrir y que Adán y Eva van a pecar, excepto el objetivo final de Dios era traernos a la vida eterna. Amén. A fin de que seamos completamente como Dios. No seremos Dios, pero lo seremos completamente como Dios. ¿Será posible para nosotros que como Dios manejarnos el amor sagrado? El pecado y el mal no serán una posibilidad para nosotros. En la providencia general hablamos de preservación y nosotros hablamos de providencia cooperadora y de gobierno. Ahora quiero hablar de la doctrina de la providencia. Hemos brevemente hablado de la doctrina de creación.
Ahora quiero hablar de la providencia de Dios. Déjeme darle una definición rápida de la providencia de Dios. La providencia es la forma que Dios cuida el orden creado y la forma como Dios interactúa con el orden creado. Así es que la providencia comienza a investigar la idea de cómo Dios cuida, cómo Dios interactúa con el orden creado. Bien, básicamente la providencia es estudiada en sus partes en dos áreas amplias. Les llamamos providencia general y providencia especial. En providencia general hablamos acerca de preservación y hablamos de providencia cooperativa y hablamos sobre gobierno. Bajo providencia especial hablamos sobre milagros. Luego, bajo la providencia especial hablamos de milagros. Como la Iglesia ha pensado y considerado sobre la enseñanza de la Sagrada Escritura, ha rechazado ciertas ideas. Ha rechazado la idea que el orden creado no está bajo un control inteligente. Ha rechazado la idea de determinismo, que es control tan absoluto que no hay lugar para la libertad o un sistema de rendir cuentas dentro del orden creado. También rechazado la idea de dualismo, lo que es la idea que hay un Dios que creó el universo, pero que ya no está involucrado en el orden creado. Y también ha negado la idea del dualismo. También rechaza la idea de que en cierta forma el bien y el mal son iguales y compiten el uno con el otro. Así es que quiero hablar algo más ahora acerca de la providencia general, y yo quiero hablar de providencia especial. Ante todo, la providencia general es la forma que Dios generalmente interactúa y la forma como Dios generalmente cuida del orden creado. Y Él hace esto primordialmente en tres formas: a través de la preservación, a través de la cooperación y a través del gobierno. Ahora en la preservación, básicamente lo que exista fuera de Dios finalmente tiene su origen en nada. Que finalmente en algún punto todo lo que exista no existió. Como resultado a eso, Dios activamente debe mantener, debe sostener y debe perpetuar la existencia. Si Dios fuese a refrenar ahora mismo su providencia conservativa dentro del orden creado, el orden creado simplemente dejaría de existir. Y es así que Dios activamente mantiene, sostiene y perpetúa la existencia. Toda creación dejaría de existir sin esta providencia. Así es que Dios conserva la existencia creada en el ser. Es una de las formas primarias en las cuales Dios está involucrado en el orden creado. También reconocemos providencia cooperadora. Este es Dios posibilitando acción, elecciones y movimientos en la vida. Dios posibilitándolos. Recuerde, cuando hablé acerca de los atributos de Dios, hablamos bajo la categoría de la naturaleza increada de Dios, que Dios está incomparablemente vivo, la existencia de Dios, y que en ese momento dijimos que Dios es la fuente de toda energía y de toda acción y de todo movimiento dentro del orden creado. Así es que cuando reconocemos cooperación, lo que reconocemos es que finalmente Dios es el que faculta todo lo que ocurre, excepto facultad de tal manera que Él necesariamente no determina todo. Otra vez, cuando hablamos de omnipotencia, hablamos acerca de cómo opera algunas veces Dios coercitivamente en las cosas determinantes. Pero entonces hay tiempos cuando Dios ejercita su omnipotencia en las formas persuasivas. Y así es que reconocemos que Dios energiza lo creado sin necesariamente determinar lo que sucede. Y entonces, desde que Dios es el que potencia procesos naturales, biológicos, químicos y nucleares de la vida, Él posibilita eso, faculta eso. Él es el que potencia nuestra racionalidad. Él es el que potencia nuestro libre albedrío, sin necesariamente determinar esto. Él es el que también posibilita las leyes espirituales del universo.
Aún a través de la voluntad permisiva de Dios, Él posibilita el libre albedrío para extraviarse. Todo esto, para decir más concretamente, me deja dar algunos ejemplos de providencia cooperadora. Los ejemplos de cooperar con providencia serían: Dios potenciando los procesos naturales y biológicos que hacen posible los bebés que causan vida. Dios está potenciando esos procesos. Dios potencia nuestra habilidad para hacer cosas, para hacer elecciones en la vida. Por ejemplo, ahora mismo tengo una pluma que tengo en mi mano. El hecho es que me alisto para tomar una decisión sobre lo que voy a hacer con la pluma. ¿Voy a tirarlo a la persona que filma esto ahora mismo o voy a tirarlo en alto? Tengo que tomar una decisión. Es Dios que me faculta estar en capacidad para realizar una escogencia, no necesariamente determinando esa elección. Entonces voy a hacer la elección que voy a tirar la pluma en alto. Así es que Dios me permite tomar una decisión y finalmente Dios es el que potencia los procesos que posibilitan leyes físicas, así como también los procesos que me permiten tener la energía en mi cuerpo para tirar la pluma arriba en el aire y para atraparla. Así es que Dios opera a través de la preservación. Dios opera a través de la cooperación. Luego Dios opera a través de la providencia gobernante. Dios prefiere ordenar la vida de tal manera que la libertad humana es una compañera para la libertad de Dios, sin una denegación del poder y bondad de Dios. El gobierno de Dios opera en dos niveles. La primera parte, el gobierno de Dios opera en un nivel grande. Esto está donde Dios guía a la entrada del orden de lo creado, a los últimos propósitos. Los últimos propósitos para los cuales Él tiene lo creado. Dios opera de tal manera que Él guía el orden creado hasta los propósitos para los cuales Él ha creado el mundo. Como les mencioné a ustedes más temprano, cuando hablamos de la doctrina de creación, que Dios guía a esta humanidad, conduce este orden creado para la vida eterna, en los que los credos de Apóstoles y Nicene hablen acerca de esto. Dios activa su orden creado para este lugar de última consumación de que habla el libro del Apocalipsis. Y con toda seguridad, Dios nos va a conducir allí. Este es el gobierno de Dios, cuadro grande, guiando el orden creado para los últimos propósitos. Pero también el gobierno quiere decir que hay los tiempos y los lugares donde Dios gobierna cosas en un nivel más pequeño. Hay los tiempos y los lugares donde Dios directamente interviene en nuestras vidas. Hay los tiempos y los lugares donde Dios interviene en nuestras iglesias. Cuando Dios interviene como una parte de gobierno, hay los tiempos en los cuales Dios determina algo a ocurrir y hay los tiempos y los lugares donde Dios está tratando de operar en una manera persuasiva, tratando de hacerlo en un corte y llevarnos a una cierta acción o a un cierto lugar al que Él nos quiere llevar. Pero esto también incluye gobierno. Hay dos aspectos de gobiernos. Allí está el cuadro grande donde Dios guía el orden creado entera hacia los últimos propósitos para los cuales Él los crea. Entonces, hay los tiempos y los lugares donde Dios está trabajando y moviendo ambos en las formas determinantes y ambos en vías persuasivas en conducir y guiar en un nivel más pequeño. Este es el gobierno de Dios. El siguiente tema del que quiero hablar es providencia especial. No tengo la transparencia arriba aquí, pero cuando hablamos de providencia especial, otra vez hay dos tipos de providencia. Providencia general, lo cual es preservación, cooperación y gobierno, y providencia especial, el cual es milagro. ¿Qué es un milagro? Déjeme tratar de darle una definición básica de un milagro. Un milagro es Dios en marcha más allá del armazón de providencia general e interrumpiendo el patrón normal de existencia, el patrón normal de la vida.
Entonces, básicamente, una de las formas en que un milagro está reconocido es cuando no hay otra explicación que la que puede ser dada. Si usted puede comenzar a tratar de explicar algo, por favor, óigame. No digo que Dios no se mueva, que Dios no trabaja. Eso es probablemente más de un ejemplo de gobiernos que sea un milagro. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de un milagro estaría si no tuviese un brazo. Si no tuviese un brazo en absoluto. Entonces, de repente, a través de la oración, cultivé un brazo. Ese era un milagro, porque ese definitivamente era Dios en marcha más allá de la preservación, traspasando cooperación e interrumpiendo el patrón normal de la existencia. Ese sería un milagro. Ahora, el gobierno ciertamente puede ser Dios directamente interviniendo en la vida, pero bajo el gobierno hay generalmente algún otro tipo de explicación que puede ser ofrecida. Entonces, por ejemplo, ha habido los tiempos y los lugares. He conducido mi coche y yo tuve un accidente cuando tenía 18 años de edad, en el cual debería haber muerto. Pero todo fue tan repentino que antes de que estuve a punto de pasar sobre un precipicio, hubo algo que cambió la dirección de mi coche y pude evitar pasar sobre un alcantarillado. No tengo duda que Dios directamente intervino y Dios me salvó. Pero eso era más gobierno que milagro, porque hay otros tipos de explicaciones que podrían ser ofrecidos. Entonces, todo esto para decir que no es claro cómo identificar la diferencia entre el gobierno y el milagro, pero generalmente sí puede ser explicado o alguna otra explicación puede ser ofrecida. Es que generalmente gobierno es distinto de un milagro. Y entonces, si no puede haber otra explicación, eso es lo que llamamos en la doctrina cristiana un milagro. Generalmente en el gobierno Dios interviene, pero Él está trabajando a través de personas, Él está trabajando a través de lugares, Él está trabajando a través de cosas, y hay algo de otra explicación que se ofreció en colaboración con eso. Un milagro es solamente una de esas cosas donde Dios trabaja y se mueve y no puede haber otra explicación aparte de la interrupción del patrón normal de existencia. Ustedes ven esto en pasajes en la Sagrada Escritura, que son milagros designados. Por ejemplo, la partida del Mar Rojo. Dios hizo eso con los israelitas y Moisés. No hay otra explicación que puede ser ofrecida aparte de milagro. Por ejemplo, cuando Jesús convirtió el agua en vino, moverse del agua al vino, allí no hay otra explicación que un milagro. Cuando Jesús tomó algunas barras de pan y peces y alimentó a más de 5,000 personas y teniendo las canastas llenas de comida, esto es un milagro. Otra vez, el milagro es cuando Dios traspasa preservación. Dios traspasa cooperación. Dios traspasa gobierno e interrumpe su patrón normal de interactuar el orden creado y hace algo significativo. Estas son dos formas de providencia. Tenemos providencia general y nosotros tenemos providencia especial. Lo último que quiero hablar bajo la doctrina de Dios, el Padre, es la doctrina de providencia. Quiero decir la doctrina de teodicea y algunas consideraciones preliminares. Ante todo, déjeme dar una definición de teodicea. La teodicea realmente viene de dos palabras griegas que quieren decir la justicia de Dios. Pero el asunto real de teodicea es cómo debemos nosotros tener por entendido que Dios todo lo ama y que Dios es todo. Como también que Él también es el bien. ¿El mal y el pecado existen? ¿Cómo reconciliamos la omnipotencia de Dios con benevolencia omni de Dios? ¿Cómo entendemos cómo puede ser esto reconciliado con un otro? Rápidamente, aunque no tengo mucho tiempo para hablar de él, yo quiero gastar algún tiempo pensando acerca de eso como un punto de doctrina cristiana. Luego, quiero
que nosotros pensemos acerca de eso desde una perspectiva pastoral. Ante todo, ¿cómo debemos reconciliarnos con el hecho que Dios es todo bien y que el mal existe? Lo que estoy a punto de darle es una forma breve de pensar y la reflexión de la Iglesia en basado en la Sagrada Escritura. ¿Cómo reconcilia el hecho que Dios es todo el bien y todavía lo malo y el pecado y el sufrimiento existen en el mundo? Básicamente hay una discusión algo racional con algo de enseñanza teológica que ha venido adelante para hablar de este asunto. Hay tres partes para esta discusión. Lo uno y lo otro se fundamentan en un punto previo. La primera parte es lo que es designado la discusión de mutabilidad, y esa es mutabilidad. Eso quiere decir sujeto a cambio, capaz para cambiar. El hecho es que la única cosa que es inmutable es la naturaleza de Dios. El carácter de Dios no cambia, y la naturaleza de Dios, la sustancia que constituye a Dios como Dios, no cambia. Todo lo demás, sin embargo, fuera de Dios cambia. Está sujeto a cambiar. De hecho, todo lo que fue creado por definición es mutable. Si ustedes piensan conmigo por un momento, les digo que todo lo que existe finalmente tiene su origen de la nada y que se mueve de la nada para algo. Si algo es creado por definición, es marcado por el cambio. Ha experimentado cambio. Cualquier cosa en el orden creado cambia, se mueve. Ahora no todo cambio es malo. Hay buen cambio. Hay crecimiento y desarrollo. Entonces, sí hay cambio malo. Esto es lo que llamamos corrupción. Cambio negativo. Pero cualquier cosa que existe está sujeta a cambiar. Si es creado, está sujeto a cambiar. El segundo punto es que reconocemos que dentro de este orden creado, Dios creó a ciertas criaturas para quienes Él dio libre albedrío. Y porque tienen libre albedrío, esa voluntad, mientras creado bueno y mientras fue creado santo, porque es una voluntad creada, fuera la sustancia creada, fue también mutable. Estaba sujeta al crecimiento y al desarrollo. Estaba también sujeta al cambio negativo. Estaba sujeto a ser corrompido. Entonces, mutable, con la posibilidad de crecimiento y desarrollo. O estaba sujeto al cambio negativo, que es corrupción. Así, dentro de este orden creado, esta orden creada mutable, Dios le dio a ciertas criaturas el libre albedrío. ¿Cuál fue mutable? Sujeto a cambio. Definitivamente lo que ocurre con nosotros, sabemos a través de la narrativa de creación y narrativa de la caída, es que los seres humanos caen. También sabemos que Satán y los ángeles cayeron en la rebelión en contra de Dios. Fueron creados sagrados y buenos. Porque fueron creados, estaban sujetos a cambiar. La tercera parte de esta discusión, la discusión de la mutabilidad, la discusión del libre albedrío. El tercer punto es la discusión de la corrupción del bien. Todo lo que simplemente quiero decir en este punto, ¿qué es el mal? ¿Qué es el pecado? Todo el pecado y el mal son un bien corrompido. El mal y el pecado no tienen existencia independiente. Todo lo que el mal y el pecado son es un bien corrompido. Piensen conmigo por un momento. El ser más malevolente, más malo, más pecaminoso en el orden creado en el universo es Satán, el diablo. Pero ¿cómo empezó Satán? Él comenzó como Lucifer. Él comenzó como uno de los más altos ángeles. Él fue un ministro para Dios. Él comenzó como un buen ser. Y a pesar de eso, su bondad se volvió corrompida. Su bondad se volvió corrompida, se volvió quebrada. Se volvió pirateado. Todo lo que el mal es, todo lo que el pecado es un bien arruinado, corrompido, pirateado. Un arruinado.
Otra vez déjenme tratar de darle algún ejemplo de esto. Ustedes pueden pensar acerca de mal en su mente, pensar acerca de cualquier pecado que cometemos. Finalmente, cualquier pecado que cometemos es una manifestación de un bien corrompido, arruinado o pirateado. Déjenme tratar de darle algunos ejemplos. Por ejemplo, Dios nos ha creado de tal manera para que nosotros continuemos extendiendo, debemos comer. Y Dios nos ha creado de tal manera que no solo necesitamos comer para continuar sobreviviendo, pero Él nos ha dado la habilidad para disfrutar nuestro comer. Entonces, comer y disfrutar la comida es un bien. Pero lo que ocurre cuando ese bien se vuelve quebrado y corrompido en nosotros, entonces toda clase de pecado sucede en nuestras vidas. La glotonería siendo uno de ellos, y para no ir muy lejos, hay cosas como la anorexia, bulimia, que son desórdenes alimenticios, que son ejemplos de este bien corrompido. Déjenme darle otro ejemplo de estos. Dios nos creó de tal manera que las relaciones sexuales son un menester para que nosotros continuemos en la existencia, dando a luz a los niños para propagar a seres humanos. Y Dios nos ha creado a fin de que el sexo sea necesario en el orden que nosotros nos propaguemos nosotros mismos. Dios ha creado relaciones sexuales, las cuales son la expresión más alta del amor que existe entre el marido y una esposa. Entonces el sexo es una cosa buena, es una cosa maravillosa. ¿Qué ocurre cuando ese bien se vuelve arruinado y pirateado dentro de nosotros? Conduce a toda clase de pecado sexual. Otra vez Dios nos ha creado de tal manera que debemos ejercitar dominio sobre el orden creado. Pero cuando eso se vuelve quebrado y corrompido, dentro de nosotros puede conducir a alguien como Joseph Stalin o Adolfo Hitler. Puede conducir a las malas personas que quieren regir y dominar el mundo. Lo mismo con la atención al autoaprecio. Dios nos ha creado de tal manera en cual necesita amarnos. Jesús dijo: ama a su prójimo como usted se ame a usted mismo. No hay nada equivocado con autoaprecio. Pero cuando eso se vuelve quebrado y corrompido en nuestras vidas, se vuelve orgullo, se convierte en egoísmo dentro de nosotros. Todo esto es para decir lo que el pecado es. Es un bien arruinado y corrompido y pirateado. El mal y el pecado no tienen cualquier existencia independiente. Es simplemente un bien arruinado o pirateado. ¿Cómo debemos nosotros tener por entendido que Dios es todo bien y aún es todopoderoso? Debemos reconocer que vivimos en un orden creado, y porque es creado es mutable y sujeto a cambio. Esto también, reconocer eso dentro de esta orden creado, que tenemos criaturas, pienso en seres humanos, pienso en ángeles y yo pienso en demonios, que tienen naturalezas racionales y que tienen algún grado de voluntad. Creado santo y bueno, y entonces otra vez, como todo lo demás en el orden creado, sujeto a cambio. Y cuando hay un cambio negativo, cuando este bien que Dios ha creado se vuelve corrompido y arruinado, entonces es cuando el pecado y el mal surgen. Ahora rápidamente, ¿qué ha sido históricamente una respuesta del cristianismo para el problema de la teodicea? 4 puntos rápidos. Ante todo, debes darse cuenta de que el mal no es la voluntad de Dios. Dios directamente no trae a existencia el mal. Aunque es permitido que ocurre por permiso divino, el mal no es la última voluntad de Dios. Es el reconocimiento de voluntad permisiva de Dios. El sufrimiento del mal que existe en el mundo tiene lugar como resultado a la acomodación de Dios para la voluntad libre, pero no es la última voluntad de Dios para la humanidad. En segundo lugar, Dios trae bien. Dios en su omnipotencia utiliza el mal y sufrimiento para el bien,
Por ejemplo, el sufrimiento puede ser utilizado como una manera para hacerle a una persona más fuerte o más dependiente en Dios. Finalmente, Dios no habría permitido cualquier mal salvo que Él pudo haber retirado algún bien de Él. La tercera parte, Dios redime. Dios en su amor responde para los que sufren porque proviene del mal en el mundo. Dios actualmente trabaja para sanar las condiciones distorsionadas en la humanidad, así como también el mundo a través de su gracia y su redención. Y finalmente, Dios tiene la palabra final. En una edad a venir, Dios va a tratar finalmente y concluyentemente con mal. Al fin, eso apunta con el tiempo, el orden creado será traído para sus últimos propósitos y todo el mal será del que se ocupó. Oremos. Padre, pido que como concluimos esta sección bajo Dios el Padre, en nuestros corazones y mentes, continúe fomentando y estableciéndonos en la verdad bíblica y la verdad de la fe cristiana, en que podríamos ser más completamente formados con el parecido a Cristo. Pido esto en el nombre de Jesús y el poder del Espíritu Santo. Amén.